Como podemos ver, vamos a ver las causas. Todo tiene una causa. Nuestra vida, lo que tenemos ahorita, bueno o malo, es un proceso que nosotros hemos vivido anteriormente para que nosotros vivamos el presente como lo tenemos ahorita. Mucha de nuestra vida se puede resolver con una observación interna. Eso es importante, uno lo puede hacer. En el caso que no se pueda completamente, hay veces que es complicado. Muchas veces los primeros pasos pueden salir ya sea en un registro, en un chequeo. Y precisamente lo que es palo mayombe, lo que es santería, tarot y muchas mancias nos van a dar esa primera pauta para que nosotros podamos resolver nuestra vida. Pero para eso necesitamos un registro profundo, esto bastante. Hay que saber interpretar, y entre más conozca a la persona que te hace el registro, más puede llegar a esos puntos para poder ayudar. Hace poco llega una persona, por ejemplo, y estamos hablando para los que no conozcan esto, en un registro, precisamente en un registro de palo mayombe. A la persona se le dijo, cuidado, vas a tener problemas en la garganta. La persona era muy sana, entonces al yo saber qué tipo de personalidades o qué elementos pueden influir cuestiones de la garganta, yo le dije, es que tú tuviste una pérdida muy grande, una herida muy grande que te marcó cuando eras tu niño. La persona había sido abandonado por el padre. Eso le había traído un aislamiento total. Entonces, muchas veces tenemos que saber la enfermedad y la vida que nos lleva a esa enfermedad. Porque ya sea que podamos expresarlo por medio de un ardor de garganta, por medio de, digamos, una mucosidad en la nariz que esté fluyendo, una tos, o lo podemos incluso ver con los proyectos no salen, hay frustraciones, hay alejamiento, no se puede mantener a la pareja, se tiene muchísimos problemas en mantener una sola pareja, y todo esto que yo le venía diciendo, lo cual en el registro solamente decía cuide su garganta, no decía más. Todo esto estaba pasando en la vida y había pasado en la vida de la persona. Entonces yo le dije, mira, si tú no estás viviendo la enfermedad como tal, sí estás viviendo las causas que te ocasiona esto. Entonces tenemos que saber bien cuando vamos a un registro quién nos va a registrar. Mucha gente viene con las partes médicas, entiendan esta parte, y es mucho más fácil el conocer todo esto para dar una buena praxis. Oye, mira, es que mi hijo tiene esto. Mira, es que esto significa esto. A ver, chécalo con esto. Y de pronto me dicen, ¿qué crees? Ya se le atinó. Ya fui con los médicos y ya me dijeron que sí. Y de verdad, mucha gente que llama con problemas de salud, problemas de sus hijos, de su familia, se le puede dar buenos resultados. Hay que saber también que hay enfermedades que ya no se pueden curar o que ya son muy avanzadas. Sin embargo, se les ayuda a que tengan una vida mejor de aquí hasta que los espíritus ya decidan llevarlos a esa otra morada. Vamos a continuar porque es un poquillo largo. Yo creo que vamos a tardar más de lo normal en este programa, pero bien vale la pena. No sé, ustedes ahí ven. Otro trastorno importante que se considera enfermedad es la obesidad. Aparte de todo, es algo social que nos afecta incluso en la autoestima, que yo ya hablé, que la autoestima, para mí eso de la autoestima y tienes autoestima buena, eso está mal, pero sí nos afecta en esa parte, pero hay que quitarnos la idea de la autoestima. Si una persona me dice, eres un tonto, mi autoestima se siente mal. Si por otro lado te dicen, eres grandioso, me siento muy bien, mi autoestima sube, aunque ninguno de los dos sea cierto. Entonces la autoestima es solamente, el subir la autoestima es quedar bien con los demás. Yo hablo de un amor propio, esto es muy diferente. Entonces la obesidad de alguna manera afecta a la autoestima y por ende, no necesariamente, pero puede llevarlo a afectar un amor propio. La obesidad se considera enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, y no solamente como una enfermedad, se considera una epidemia, es algo grave. Es la segunda enfermedad, digamos, con mayor relevancia en el mundo. O sea, importancia. Esta condición de alguna manera viene asociada a muchos trastornos que arrastran toda la salud. Una persona con malos hábitos alimenticios o un problema que le haga tener esa obesidad puede llevar a una descomposición, digamos, completa de todo el sistema. Digamos, es una afección general que lo va a tener en muchas partes. Hablando de forma espiritual, la obesidad tiene varias causas. Recuerden, esto es una investigación. Muchos de estos son textos que se recopilan,
que se consideran correctos. Pero al fin y al cabo vamos a ver que también estamos hablando de una pseudociencia. Yo veo que muchas cosas son certeras y que bien pueden funcionar. Hay que abrir nuestra mente y poder llegar a otras partes. Lo que pasa es que las personas que hacen las medicinas, como ya he mencionado, no les conviene que ustedes no dejen su dinero en esas farmacéuticas y que ustedes puedan observar aquellas cosas que les hace tener problemas. Esto es problema de salud y que ustedes lo puedan curar. Incluso en México no tiene mucho que se empezaron a prohibir ciertas plantas que son aquí medicinales, que no tenían nada que ver con las drogas, por lo mismo de que las farmacéuticas son empresas millonarias. Entonces no le conviene a la farmacéutica que tú ya no estés comprando y que ya no le des tu dinero. La obesidad puede tener varias causas, pero en todos los casos la persona afectada nos habla que hay una humillación en la infancia o un miedo, algo que le ocasiona una vergüenza. Esa parte sí es importante, o miedo a que lo avergüencen, es como poner una barrera. También a veces es como un miedo a una soledad, o hay veces que hasta en los abandonos llega a pasar. El exceso de peso se interpreta como una protección, algo que necesito, es como un grito del espíritu de por favor protégeme. Las personas a veces suelen negarse a esto, pero tampoco pueden dejar de comer. Esto es un trastorno, también podríamos decirlo. La persona se puede sentir prisionera en muchos aspectos de su vida. También se siente con la necesidad de tener a toda la gente a su lado contenta, de ser el centro de atención. A veces pudieran llegar a ser los bufones. No digo de todos, hay veces que eso es una forma de personalidad. Recuerden que no podemos nosotros empatar todas las personas que tengan obesidad con un concepto tan pequeño como lo estoy diciendo yo, y lo cual obviamente sería tonto y no lo pretendemos, pero sí podemos nosotros hacerte consciente, si tú padeces de esto, de si realmente tú estás viviendo esto. Entonces claro que podremos nosotros apoyarte. Voy a comentar esta parte. Nosotros tenemos, yo tengo un ahijado, mi padre y yo tenemos un ahijado que precisamente se dedica al control de peso, y me agrada mucho su forma, porque él no solamente lo hace en la parte estética. ¿Para qué quieres bajar de peso? ¿Qué vas a ganar en tu vida con esto? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Yo soy una persona muy delgada, que cuando yo puse a la gente del Munanzo, a la gente cercana, a que bajaran de peso, yo me metí en la dieta, mi esposa se metió en la dieta. Y en 21 días más o menos, tal vez 15 días, no me acuerdo muy bien, yo soy una persona yo delgada, quien me conoce lo sabe, bajé 6-7 kilos. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Y mi esposa también es una mujer muy delgada y bajó lo mismo. De ahí las personas se siguieron con ese apoyo, tanto el de aquí como el de allá, y han logrado bajar 10-15 kilos, y se logra en tiempos muy pequeños, porque no solamente afectamos la parte de la alimentación, sino qué te llevó a ese problema. Eso también se puede curar, se puede combinar, claro, la parte psicológica, la parte esotérica, y la parte esotérica en donde te hacen consciente. Digamos, no te vas a hacer un trabajo para que bajes de peso, a menos de que te hagan brujería y te estén ahí secando. Y obviamente la parte física, pero en todo esto va la voluntad tuya, va a tu disposición. Porque llevar una dieta 15 días en los cuales vas a bajar 6-7 kilos es complicado también. Yo lo viví, lo tuve que hacer para que los demás lo hicieran. Y claro, era complicado. Ya después te acostumbras y se te hace un nivel, una forma de vida, y tú ya lo sigues. Y entonces tú ya puedes comer varias cosas, pero tú ya tienes una idea, ya tienes una base. La diabetes, ¿qué es la diabetes? La diabetes se consideró también en este programa porque afecta a muchísima gente. De hecho, mi abuela muere de diabetes. ¿Y por qué muere? Porque ella amaba a mi abuelo. Entonces cuando él se muere, deja de perder esa dulzura a la vida. Ella simplemente cumple su ciclo, vivió por sus hijos un tiempo, por lo que son mis tíos, por lo que es mi madre, pero cuando ya vio que ellos ya estaban como bien, empezó la enfermedad, pero fue muy notorio cómo ese problema le ocasionó la enfermedad. Hay muchísimos casos de diabetes, hay más o menos como diagnosticados aproximadamente casi 500 millones de personas. Estamos hablando que 5 veces el país, es como si en el mundo, imagínense 5 veces el país repartido en el mundo, enfermos de diabetes. Y esto es obviamente, la primera característica es la hiperglucemia. Obviamente es una alta concentración del azúcar que no se puede procesar de forma adecuada, y entonces ocasiona trastornos en nuestro día a día. Espiritualmente
las glándulas van conectadas con los chakras. Esto lo sabe cualquier esotérico. Entonces el problema de la diabetes es un problema totalmente glandular. Y las glándulas, eso sí, pueden llegar a ser afectados incluso por la parte de brujería. Acuérdense que estamos en este programa, por más científicos que queramos vernos, tenemos que tocar la parte esotérica, que es la esencia del programa. Y está muy relacionado con la parte emocional. Realmente el ser humano es un campo de emociones. Hay una masa con espíritu y conciencia lleno de emociones. Una bola de emociones. De hecho, en las emociones están lo que es el deseo, a veces las frustraciones. Las personas que padecen esto pueden llegar a ser una tendencia a veces emotiva, con grandes ganas de hacer las cosas por ellos, por los demás. Es una persona que no solamente a veces quiere para sí mismos las cosas, también lo quiere para los demás. Quiere ayudar a sus hijos, quiere ayudar a su pareja, quiere derramar ese amor al mundo. Obviamente también pueden llegar a tener esos celos, porque son un poco manipuladores sin que se den cuenta. No todos, recuerden, no todos. Para que digo, no, el sendero generaliza y no todos. Estamos hablando, es más, ni en un estudio totalmente científico o digamos económico o social vamos a tener un 100% de algo, ni en una encuesta vamos. O sea, por mucho que, digamos, una encuesta presidencial, por mucho que, por ejemplo, en México el candidato actual tiene un 80% de aprobación, hay 20% que también hacen mucho ruido y que deben tomarse en cuenta también, y no le van a llegar a ese 100%, por mucho que sea creo que actualmente es el candidato a nivel mundial con más aprobación, tampoco tiene el 100%. Son personas serviciales, con muchas expectativas de ellos mismos. Actúan, o sea, hombre o mujer, actúan como aquella madre. Se puede sacrificar por los demás, pero también a veces eso le afecta a su propia realización. Hay mucha actividad mental en ellos y a veces les da un poco de trabajo, ¿no?, dejar ese control. Son deseos muy internos, pero si la vida les va arrebatando cosas, o si las cosas no se le van dando como debe de ser, entonces van a vivir una tristeza totalmente que va a ser adentro, por no tener aquellas partes satisfechas, tanto la ternura que dan como la ternura que quieren recibir. Entonces les falta también la parte del reconocimiento. En los niños hay un vacío interior, una falta de comprensión. Una diabetes es una enfermedad que también esta no se puede curar, obviamente, pero sí por métodos, y de verdad que mucha gente que ha tenido diabetes ha estado en el sendero, se puede hacer que tenga un nivel de vida muy adecuado, siempre respetando sus dietas, no cayendo en excesos. Que hace poco me tocó un caso en donde yo le dije a la persona, oye, es que le están haciendo brujería y eso. Yo empecé a checar, le digo, oye, es que aquí tu esposo tiene tal enfermedad, el punto es que no se cuida y comete excesos. A lo mejor para ti comerte un pedacito de chocolate o para mí no pasa nada, pero para él un pedacito de chocolate es una bomba. Y dice, sí, tiene razón, es que mi esposo. Perfecto, o sea, entonces deja de hacerlo. Hay que entender también, sí se puede espiritualmente reforzar la salud, claro que sí, se los juro y se los aseguro, y a veces hay milagros, pero la verdad es que tenemos que seguir recomendaciones médicas y poner de nuestra voluntad, por muchos trabajos que se hagan. Si un diabético se toma un algodón de azúcar, se come un algodón de azúcar y se toma un litro de coca, obviamente le va a dar ahí un colapso. Entonces hay que entender esto, hay que cuidarnos. Otra enfermedad muy lamentable, que es de las enfermedades mortales que actualmente pues están en el fatídico primer lugar de esto, es el cáncer. Es una enfermedad muy triste. Mi papá muere de cáncer, por ejemplo. Tengo ahí un abuelo que muere del corazón, que es la primera enfermedad, por cierto. En el tercer lugar, que tenemos la parte de la diabetes, tengo una abuela que muere de la diabetes. Y tengo un papá que muere de cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es un crecimiento anormal, vamos a ponerlo, de células malignas, con que nosotros nos estamos haciendo daño. Es esa parte. Puede haber tanto benigno, maligno, y depende mucho la curación, el tiempo que se tiene que se descubra a tiempo. El problema del cáncer es que puede dar en cualquier parte. Puede haber un cáncer que dé en ciertas partes, que incluso puede ser más controlable y pudiera llegar a no ser mortal. Muchos tipos de cáncer. Pero hay unos que afectan partes que son demasiado importantes, órganos vitales. Y es muy probable, casi seguro, que con el tiempo esto lo pueda llevar a la muerte de la persona. ¿Del cáncer qué significa? Es una herida grave. Mi padre fue abandonado precisamente por sus padres. Él no era de aquí de México. Lo abandonan de Europa, lo dejan aquí abandonado. Después su abuela. Entonces, cuando volvió a encontrar a su madre, yo me acuerdo que era como, ya parte europea ella, fría, por así decirlo, y era, te ven a tal lugar,
tal tiempo. Y tenía que llegar puntual, porque si no llegaba a tal hora, ¿sabes qué? Ni modo, gracias. En 6 meses que vuelvo a venir te vuelvo a ver, o en un año te vuelvo a ver. Y pues al carácter que tenía mi papá, yo lo veía muy contento cuando iba a ver a su mamá. Era algo tremendo. Y aparte mi papá tenía una configuración que había nacido el 2 de enero, entonces el 2 es muy apegado a la madre. Junto con el 11, el 20 y el 29, los que nazcan en esos días. Entonces es una herida grave en la infancia. Puede ser del padre, puede ser de la madre, en este caso fue de los dos. Entonces la persona en algún momento tuvo que vivir o alejada o aislada. Hay heridas emocionales que son muy importantes. En otras ocasiones puede haber rechazos, abandonos, humillaciones, traiciones, sufrido algo que los haya marcado. Pero sin embargo estas personas son personas que realmente desean vivir bien, realmente desean vivir ese amor, estar completas, pero a veces también internamente rechazan ese amor por medio de su ira. Sé que mi papá, un ejemplo, yo lo pongo muy de ejemplo porque viví con eso. Mi papá, una persona muy noble, yo sé que tenía ese amor interno, pero no lo demostraba. Entonces todo eso, lamentablemente, yo no tenía el conocimiento que yo tengo ahorita. Y el destino era ese, que tal vez con las pérdidas que se han tenido, las vivencias que se han tenido como buen chamán, es que yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas que estaban pasando. Y tal vez gracias a todo esto, ahorita ya lo agradezco, es que se tiene este conocimiento con el cual se puede llegar a ayudar a muchísima gente. Incluso también hay un rechazo de la divinidad, un rechazo de lo espiritual. Se vive con la idea de querer destacar, ser el número uno, y se van ganando sentimientos negativos porque a veces el egocentrismo te puede llevar a un aislamiento y va aumentando, va aumentando, va aumentando. Es como abrir nosotros a hacer grandes heridas, y cuando ya no puede ser más grande, entonces empieza a comerse ella misma. Entonces se llega a esos límites, ya no puedo yo aguantar más peso interno. Entonces también empieza la culpa y empiezan a generar todo esto. Y son personas que de alguna manera han tenido bloqueos o ciertas frustraciones que no los dejan. Ojalá todo esto les vaya a ayudar. Realmente esta es la idea, que si ustedes tienen familiares o tienen personas que a bien puedan, ustedes quieran, que ustedes amen, padres, hijos, abuelas, ustedes mismos, parejas, amigos, que también ustedes vean cómo es el trato con ellos, si están bien, si están felices, platiquen con su familia. De verdad, si tienen a su padre, oye papá, ¿cómo te has sentido? O si conocen su historia, tratar de ayudarlo. Oye, mira, tú eres una gran persona, mira, o sea, tratar de reconciliar. Nosotros podemos sanarnos y sanar a los demás. Es importante que lo sepamos, esto es muy importante. Tenemos otra enfermedad que ocupa el 8º lugar en importancia. No creo que realmente en número, más bien en importancia, porque es una enfermedad que la contenemos y que todo mundo la padece mínimo una vez cada año, mínimo tal vez. Y es la gripe. No hay persona que tenga, no sé, cierta edad que no haya tenido gripe en su vida, a menos de que sea el protegido de Bruce Willis, ¿no? Un cómic, una película también. La gripe, en los estudios que yo estoy leyéndolos para ustedes, son investigaciones, se nos dice que es un ya no puedo más, ya no puedo. Y se presenta en personas que les cuesta mucho trabajo expresarse, el decir necesito o quiero esto. Personas que se quedan muy calladas, es donde ya me ahoga la situación. Incluso ya no me puedo ni salvar. Y sobre todo cuando ya no depende algo de nosotros. Yo ya cumplí lo que tenía que hacer, pero veo que mis subordinados, o veo que mi jefe o mi familia no está dando el ancho, no está haciendo las cosas que tiene que hacer, pero yo ya les estoy dando todo, pero no lo están cumpliendo. Entonces entro en esa parte interna espiritual, en donde, en palabras de Louisa Hay, por ejemplo, que me acuerdo que hace mucho leí ese libro, el cuerpo empieza a gritar lo que nosotros no podemos, es un grito desesperado que se tiene. Entonces, eso también hay que entenderlo. Nosotros tenemos que decir las cosas, guste o no guste. No podemos quedarnos callados. Tenemos que saber, por ejemplo, en un trabajo que hacemos las cosas bien y no se está funcionando como debe de ser, saber ir con las personas adecuadas, usar los canales adecuados para decir, oye, mira, yo estoy terminando esto, pero no me están cumpliendo, entonces por esto yo tengo este problema. Y yo no quiero quemar a nadie, yo no quiero afectar a nadie, pero me estoy incluso enfermando. Hay que tomar en cuenta eso. Vamos a usar la última y vamos a pasar a otro apartado que considero muy interesante,
que es precisamente esta última. Vamos a hablar de el estrés. El estrés es algo muy extraño en cuestión de la enfermedad porque puede venir por dos causas. Una puede ser negativa, me estresa incluso una situación en donde tengo un familiar que pueda estar viviendo muriendo, o incluso puedo yo tener un gran premio, puedo yo tener un gran viaje y el estar en el avión y todo eso me pudiera llegar a ocasionar este problema. Y la verdad, ¿quién no ha sufrido estrés en su vida? Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés nos puede llevar a consecuencias. Más que una enfermedad lo que afecta es las consecuencias que nos pueden llegar a traer. La sensación de que las cosas no pueden cambiar en la vida, de no tener aquel poder para nosotros hacer ese cambio. Entonces eso nos mantiene en estrés, en esa preocupación. Sobre todo cuando las cosas ya no dependen de nosotros. Esto es importante. Esto tal vez de las partes esotéricas o espirituales sea un poquito la más concreta, porque el estrés es aquellos cambios que queremos realizar, pero que no lo podemos hacer, esa reacción que se tiene, y entonces nuestro propio cuerpo, nuestra mente, nuestro ego, empieza a jugar de tal forma que nos empieza a llevar a esta situación, la cual va a repercutir en nuestros nervios, en nuestro estado de ánimo, incluso en lo asertivo o no asertivo que podemos nosotros hacer. Ahora, hay una parte bien interesante que yo estuve viendo en estos estudios hace muchos años con una persona que se dedicó precisamente a la homeopatía, estudiando ese tema precisamente. Lo interesante era que él me empezó en los estudios que él hacía, él iba también a la casa, yo empecé a notar que realmente la homeopatía lo que curaba, sí curaba los síntomas también, pero que los estudios de la homeopatía más bien eran relacionados a una parte más de personalidad. Depende de la personalidad que tú tengas, es el tipo de enfermedad que tú puedes llegar a tener. Entonces vamos a analizar un poquito esto y vamos a ver también una definición pequeñita, tampoco vamos a profundizar mucho de realmente lo que es la homeopatía, para que sea como una especie de introducción. Aquí se nos dice que la homeopatía es una medicina alternativa que fue creada en 1796 y se basa en un principio esto es una, vamos a entender, es una medicina como tal, pero yo le vi también muchas cosas que pueden encajar de buena manera en la parte esotérica, sin decir que la homeopatía realmente hace un remedio mágico. No, es algo que tiene sus principios y que en mucho sentido tiene curaciones bastante buenas, incluso mejores que la alopatía, pero cada uno yo creo que en su rama, también dependiendo del tipo de enfermedad. Aquí nos dice, lo similar cura lo similar, es como lo que yo estaba diciendo al principio. Por eso me gustó mucho cuando yo hace muchos años empecé a estudiar esto. Entonces se sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Entonces, ¿qué sucede? También la consideran una pseudociencia y ya sabemos, ¿no? Pero habrá que ver quién realmente lo considera. No es placebo, o sea, sí existe el efecto placebo, claro, pero la homeopatía no es un placebo, porque sí se ha demostrado de los propios pacientes una curación, una recuperación que no es normal, ¿no? Pero hay que tomar también en cuenta que hay que poner mucha voluntad. Entonces la homeopatía también nos van a decir, depende de los rasgos que uno tiene, es el tipo de problema que puede llegar a uno a curarse. ¿Qué es lo que nosotros podemos ir a enfrentar en esta parte? Y esto salió también una vez que yo me había enfermado. Y él me parece, no me acuerdo muy bien, ahorita no me acuerdo bien si qué medicamento fue, pero él me da un medicamento que no me acuerdo, ahorita es que no lo entiendo, que era Nux vomica. Y entonces le digo, ¿pero por qué? O sea, yo pensé que era como el nombre del medicamento tipo alópata. Digamos, yo le pregunté, oye, la Nux vomica cura este dolor de garganta tan tremendo que yo tengo, porque era tremendo. O sea, yo ya estaba buscando cualquier cosa que me hiciera sentir bien. Era un dolor que ya llevaba tiempo. Y me dijo, no, es que eso no te va a curar la garganta. Le dije, entonces él va a ocasionar aquellos trastornos de tu personalidad que te llevaron a ese problema. Entonces ahí fue cuando me interesó. Le dije, a ver, ¿cómo está esto? Sí,
es que la homeopatía se enfoca también en esa personalidad, y depende de esa personalidad tú tienes un problema de enfermedad. Aquí estamos juntando varias cosas, si se dan cuenta: la parte espiritual, la parte de la personalidad, nuestra responsabilidad en nuestra vida, manejando varios tipos de medicinas en este programa para tratar de abarcar muchas cosas. Entonces, la homeopatía los compuestos están hechos precisamente de cuestiones que son, por así decirlo, todos son naturales. Son plantas en los cuales se potencializan y empiezan a de alguna manera a generar más ese poder, y pueden llegar a curar. Y entonces, de las que yo me acuerdo que estudié hacía más presencia, o sea, yo me quedé con la idea, o sea, no soy homeópata tampoco, o sea, pero me quedé con esa idea, y de los que me platicaba y yo estudié, entonces me acordé de algunos. Y ya después ya los fui buscando, y esto es el estudio que yo les voy dando, porque también puede ser una alternativa que ustedes puedan acompañar a sus tratamientos, o a la gente que de plano quiera más una parte natural. También lo puede hacer siempre y cuando realmente haya un control. Yo no les recomendaría una enfermedad muy grave tratarla algo que no sea el especialista médico, pero sí a lo mejor algunas otras enfermedades, sin necesidad de estarse empastillando todo el tiempo, podrían hacerlo. Y hasta el conocer realmente bien su personalidad los puede llevar a aquella planta o aquel metal que puede ser consumido por medio del proceso homeopático, y entonces pueda no solamente curar ese problema de salud, sino mucho de su personalidad, que es erróneo. Esto es lo interesante, esto también a mí me llama mucho la atención, esta parte, espero que ustedes también. Entonces hay una parte que es el Argentum nitricum. El Argentum me parece que es lo que se le denominaba a la plata. No lo sé, recuerden que mucho de este programa no lo estoy leyendo, lo estoy diciendo como tal, y mucho sí, como lo estoy avisando, pero es un metal, vamos a encontrar que es un metal. Entonces aquí nos dice que las personas que requieren este medicamento, que son una personalidad más hacia la plata, y pues Argentum es plata, tienen que de alguna forma una cierta manera de personalidad. Y aparte, dentro del esoterismo, todo esto de las plantas, los metales, son muy relacionados con la parte esotérica, pero muchísimo muy relacionados. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver las personas que tienen esto. Las personas, digamos, con una personalidad basado en la plata, vamos a ponerlo, en el elemento de la plata. Nos dice que son personas esclavizadas por sus miedos y fobias, que lo condiciona a padecer permanentemente en un estado de ansiedad obsesiva y un pánico irracional. Va muy relacionado con el tarot, incluso la carta de la luna, que nos dice los miedos ocultos. A veces hay un problema que no sabemos que está, pero creemos que está. Entonces puede ser la plata. Esto hace que a su vez lo hacen presa de una prisa inexplicable y recurrente, que se autorrealimenta en un apuro sin motivo e inexplicable, pero con una sensación omnipresente de temor, angustiantemente a morir, a no llegar, a no concluir. Se llama la atención, por otro lado, sobre la frecuencia del antecedente de partos muy traumáticos. Finalmente se presenta en un caso clínico plenamente ejemplificado por el medicamento, corroborado por los síntomas y la evolución. Esto es lo que nos dice en esta. Una parte también en las cuales otro de los elementos que yo me acuerdo mucho, precisamente fue porque en su momento eso me dieron, es precisamente la Nus vomica. Vamos a ver también qué podría ser la Nus vomica. Es una planta, precisamente que le estoy viendo. Una planta, su nombre científico es Strengnus nus vomica, así como tal se llama. Vamos a ver un poquito el nombre. Y lo que veo es, más bien es una nuez. E incluso el nombre como tal le llaman nuez vomica, o sea, así es su nombre. Tal vez lo que es nux, de nuts podría ser, si vemos al inglés y nux como francés, nos dice que es una nuez vomica. ¿Y a qué personas esta planta? Esto me encanta porque es ver que las plantas, para nosotros los chamanes, tienen una personalidad, tienen una forma de ser.
Es como decir, y así me lo decía el chamán, ¿no? Que por ejemplo la marihuana era como una mujer hermosa por fuera, pero fatal por dentro. Entonces te puede encantar y por eso a la gente los atonta. A muchos lo pueden usar, los puede hacer su remedio. Entonces en el chamanismo a mí me enseñaron a ver las plantas con una personalidad, una manera de tratarlas de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Nux vomica. La Nux vomica es una planta cuya personalidad va a ayudar a las personas, y valga el sonar un poco redundante, a personas que tienen una gran agilidad mental, que le gustan los desafíos, que pueden ser dominantes, pueden llegar a ser autoritarios, pueden ser radicales en su momento de actuar. El individuo de Nux vomica tiene una gran resistencia, a veces no conoce ni siquiera sus límites. Estas personas son asiduas al café, a las bebidas energéticas, a muchas otras cosas. Entonces, a veces pueden llegar a tener problemas de taquicardias, problemas gastrointestinales, pueden llegar a tener problemas en los aparatos genitales, problemas en la piel, digamos, sensibilidades a los ruidos, olores, así que sea un poquito arriba de lo común, problemas en la cabeza, como migrañas, estrés, problemas en el sistema respiratorio. Precisamente fue por el momento en el cual a mí me la dieron. Y entonces este tipo de planta va a ayudar a ustedes. Aquí lo interesante es que ustedes se conozcan, que hagan ese análisis. Y sí, claro, ustedes lo pueden hacer. Y obviamente en los registros cuando hay problemas de salud, en nuestro registro está conectada en muchas cosas. Entonces, si a ti te sale tal cosa, con el conocimiento que se tiene, inmediatamente podemos explorar. Es que tú eres una persona así, así. Entonces tiene que modificar esto. Te vas a dejar esta tarea. Porque aquí en el Sendero de los Brujos tú vienes a cambiar. Tú vienes a modificar. Eso es lo importante. Entonces, por eso es que me llama la atención todo esto, como las ciencias o pseudociencias, como se le quiera llamar, van llegando a estos conocimientos actualmente, a pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, cuando ya las personas que se dedicaban al chamanismo, ya los congos, ya los aztecas, ya los mayas, incluso los toltecas, ya la religión de Ifá, la cultura de Ifá, ellos ya lo aplicaban. Realmente es que perdimos 1000 años en esa época de la historia llamado el oscurantismo por los oficiantes en ese momento de la Iglesia Católica. Es un pecado que ahí les queda y que hasta nuestros días todavía cargan los actuales oficiantes de la misma. Vamos con la tercera, y esta es precisamente la Pulsatina nigricans. Y aquí nos dice: las personas con este carácter, más que un dador, es un receptor o buscador de afecto, de amor o de consuelo. Se le conoce también como anémona de los prados, o flor de Pascua, o flor de los vientos. Es una planta vellosa. De hecho, es como una planta como típica, pero que tiene ahí como le pone ahí vellitos, más o menos, para que ustedes la puedan imaginar. Es también a las personas que pueden entender a lo mejor lo contrario a la parte de la Nux vomica. Son personas muy tranquilas, muy dulces, sumisos, dóciles. Ese es su carácter. Son apacibles, incluso tímidos, de los que se ruborizan fácilmente. Buscan el afecto. Hace poco una persona precisamente de Estados Unidos, un joven, unos 24 años, en el cual vamos también siguiendo su caso, en todos los aspectos me dices que estoy ya en todo bien. Ya estoy en todo bien, padrino, ya en todo lo que sé estoy bien, pero no encuentro ese amor. Entonces yo empecé más bien en los registros le dije: es que a ver, espérate, tú no lo mereces, no te lo van a dar, punto. Entonces tienes que ser una persona menos egocéntrica, o tienes que ser una persona diferente, una persona que hagas valerte más, una persona tal y tal y tal y tal. Y está en ese proceso, son procesos de vida lo que nosotros ayudamos aquí. Sí solucionamos las cosas de forma inmediata, pero no permitimos que la gente después venga una tormenta y se caiga. Cuando uno llega al Sendero de los Brujos es porque su vida, su mentalidad va por fuerza a tener que cambiar, y no todo el mundo lo entiende. Son personas que quieren ese amor, esa simpatía. A veces tienen llantos sin una causa aparente. Hace poco un rayamiento también una persona le había pasado eso, y entonces entendimos que era una persona que había sufrido mucho, que sentía mucho el dolor, y esto le va a ayudar muchísimo. Se acaba de rayar en el rayamiento pasado.
Es un llanto de todo, de que llora por todo. A veces hay un recuerdo del pasado, se vive también la nostalgia en algunos momentos. Pueden pasar de la risa al llanto, se alteran fácilmente, a veces se irrita cuando lo contradicen. También es una persona que se puede despertar queriendo esto, queriendo aquello, teniendo un antojo, queriendo un capricho. Una persona que puede llegar a tener hasta problemas mientras duerme, que se levanta con alguna especie de problema, de una apnea del sueño, o se puede llegar a quejar mientras duerme, o habla, se sobresalta. Estas personas tienen en su personalidad, en su psicología, una sensación de abandono, menosprecio. Son a veces un poco pesimistas, son indecisos, no tienen confianza en sí mismos. Pueden ser personas que tengan mucho talento, mucha belleza física, mucho dinero, pero siempre va a haber, es que esa persona tiene más méritos que yo, o esa mujer es más guapa que yo. Entonces viven totalmente desconfiados de toda la gente. Son personas muy introspectivas, a veces no les gusta tanto, sí son sociales, pero su vida privada la guardan la guardan mucho, muy fuerte, perdón. Y a veces hasta la misma compañía les puede en algunas ocasiones como no gustar. Son personas que a veces cuando están hablando o están en una discusión pueden estar hablando mucho tiempo y no dejan que la otra persona interactúe. Es a veces en una apariencia como sumida en sus pensamientos totalmente. A veces son inconstantes, son variables, son cambiantes, alternan lo que están diciendo. A veces les parece una cosa, a veces la misma cosa ya no les pareció, pero son muchos los temores internos, ese tipo de miedo que a veces tienen, que ven cosas, o miedo a las enfermedades, o miedo a los fantasmas, a perder cosas sin razón, personas con tristeza. También nos habla de afecciones religiosas, los cuales a veces pueden llegar a ser hasta la parte de los fanáticos. A veces son celosos, muy celosas estas personas. A veces se les da lo que es la avaricia, son como caprichos, tienen la parte muy fuerte de la parte del egoísmo. Quieren de sobremanera lo que están buscando, y si no lo encuentran se sumen en una frustración. Les gusta mucho su trabajo, pero a veces también tienen temores sobre el mismo. Pues les dificulta mucho a veces concentrarse bien, o a veces aprender ciertas cosas o entender ciertas cosas, y se pueden llegar a agravar, incluso hasta llevar cuestiones del estómago, cuestiones de dolores de cabeza. Y esto es esa personalidad. Espero que a lo mejor, ¿qué tal si dentro de las que voy diciendo tú ya te vas reconociendo, y al ir tú a un lugar de estos, tú podrías pedir precisamente esto? Yo creo que también, para cerrar este programa, que va a abarcar 2 programas, pero la verdad es que vale mucho la pena, vale muchísimo la pena, para que ustedes tengan este conocimiento, al menos sepan que esto existe. Obviamente en los cursos, cuando se dan los cursos, es mucho más profundo, se da muchísimo más, pero con esto ustedes... yo también crecí en el mundo esotérico de una manera muy interactiva, pero muy interactiva. Yo fui aprendiendo de grandes maestros. La verdad, mis respetos a todos mis padrinos, a todos mis maestros. Pero la verdad es que yo también saqué por mi lado varias cosas, porque el maestro de palo sabía de palo, el maestro de Ifá sabía de Ifá, el padrino, el maestro de tarot, con conocimiento tal vez amplio también, el chamán, incluso un conocimiento de muchas ramas, pero no te sabía de Ifá, tampoco te sabía de santo. Entonces, por fuerza, en todos esos maestros que yo tuve, decenas tal vez de maestros, yo también tuve que ir complementando. Maestros como Héctor Casillas, un gran maestro, Gabriel Llanos, un excelente maestro, y todas las personas que me topé en el rosacrucismo, en el gnosticismo, en varios maestros, que de verdad aprovecho para mandarles un gran saludo, porque me hicieron despertar esa curiosidad del brujo, y llegar hasta estos puntos en donde creo que esa parte social que aquí se tiene en el Sendero de los Brujos ha ayudado de sobremanera a muchas personas. ¿Cuál tenemos aquí? Y la última, la pulsatina. La pulsatina es precisamente para la ansiedad. Vamos a equipararlo un poquito al estrés. Dice: la anémona, siempre sacudida por el viento de la vida, no sabe confiar en sus raíces frágiles y poco profundas. Está interesante. Vamos a ver aquí cuál nosotros tenemos. Continuamos precisamente en la pulsatina. Es que como hice varios estudios, aquí ya esta parte se repite. Vamos a entender esta parte. Vamos a cerrar aquí, porque tampoco es... vamos a hacer toda una serie de programas en relación a esto. Bueno, si ustedes lo quieren, lo podemos hacer.
Como realmente yo lo que quiero mostrar es que el brujo no es aquella persona inculta, no es aquella persona que tú vas a que te da las cartas o a que te tire un oráculo y que te dice todo es brujería. Un brujo tiene que ser una persona culta, una persona instruida en cuestiones legales, en cuestiones médicas, vivir en su entorno, en su actualidad, cuestiones económicas, sociales, administrativas, de negocios. Porque el brujo, cuando tú vas, tú esperas que te oriente. Tú de entrada, cuando tú llegas a un registro, tú esperas que la persona tenga ese mayor conocimiento. Si yo voy a pedir a una persona que me ayude es porque considero que eso yo no lo puedo hacer, no tengo el conocimiento para hacerlo. Entonces, en el Sendero de los Brujos, nosotros tratamos, porque esto es imposible, tratamos de abarcar lo más que podamos para cuando la persona llegue a una consulta, sepa realmente cómo resolver su problema. Si su problema es meramente médico, ok, te ayudamos en tal parte, pero vete al médico y dile esto y tal al médico, porque así el médico lo vas a ayudar a que encuentre esa respuesta que está buscando. Hay gente que ha ido a 4 o 5 médicos y de pronto llega aquí y por medio de los oráculos empezamos nosotros a ver, y por medio del conocimiento hacemos que ese oráculo sea más grande, más nutrido, y entonces le damos a aquellos puntos que los médicos llevaban muchísimo tiempo, de verdad se los juro. Hay personas que llevaban 4, 5, 6 especialistas y de pronto llegan aquí, oye mira, vete con tal y tal porque tu problema es incluso de la cabeza, el estómago y de tal parte, y si tú lo quieres resolver con uno solo, no lo vas a poder hacer, tú ve con estos 3, y resulta que es verdad. Entonces, o personas que dicen, es que a mi hijo le echaba una maldición y de pronto le empezó a salir esto. A ver, ¿qué le pasa? ¿Es esto en la piel y tiene esto? No, el problema no es este, el problema es un abandono, el problema es esto, el problema es que tú modificaste esto. Y de pronto se empiezan a curar. Una persona que llevaba años con un problema de la piel, incluso obviamente eso lo afectaba en su estado de ánimo, socialmente. Y con la parte médica y con la parte espiritual, yo he visto a su mamá y yo le he dicho, oye, ¿cómo va tu hijo? Y las 2 últimas veces que lo he visto me dices que ya va en un 70%, 80% de mejora. ¿Y cómo se siente? Que es lo importante. Ya mucho bien, es más confiado, ya no se burlan de él. A ciertas edades pues, la gente tiene una crueldad un poquito más grande y eso te va a afectar para toda la vida. Yo espero que realmente este programa les haya gustado, les haya hecho eco, que se entienda que nos podemos conocer por medio de la enfermedad también, por medio de nuestra salud, que cada cosa de nuestra personalidad nos habla acerca de nuestro camino espiritual, de en qué nivel estamos en nuestra conciencia, que tenemos que respetar también, es muy cierto, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los alópatas, a los homeópatas, a las personas que curan con hierbas, a todas las personas que tienen a bien ayudar a la gente, que tienen grandes estudios. Un médico puede tardar estudiando mínimo de 6 a 9 a 10 años más o menos, y más si hace una especialidad. Entonces tenemos que respetar esto. No pretendemos nosotros suplir de verdad la parte médica, física, totalmente comprobada, con la parte espiritual, pero sí abrir los ojos y decir que somos energía, que nosotros podemos curarnos, que nosotros también podemos tener aquellas mejoras por medio de energías en los trabajos, en los llamados egos, en los llamados quilasés. Todo esto lo podemos hacer, pero también hay que respetar y seguir los procesos que nos dicen aquellas personas que han invertido su vida en ayudar a la gente. Muchos médicos no toman en cuenta esto, y esto no lo considero adecuadamente, porque primero tendrían que probarlo realmente para saberlo. Pero nosotros, como esotéricos, para un brujo nada del conocimiento le debe ser ajeno. Nosotros lo respetamos, y aprovecho también este programa para agradecer a todas las personas, porque hay muchos ahijados que también son médicos, agradecerles, médicos, enfermeros, gente que se dedica a cuestiones de la salud, esa labor que ustedes hacen el día a día por la gente, porque todos hemos caído en algún médico y todos le debemos al menos el sentirnos mejor, una esperanza, una posibilidad de cura. A todas estas personas que trabajan y dedican mucho tiempo de su vida precisamente al servicio, como en su juramento de Hipócrates, y lo cual yo les puedo decir que nosotros como adivinos, como maestros espirituales, o como padrinos, o obas, o tatas, como nos quieran llamar, lectores, quiromantes, no sé, tarotistas, somos mucho, pero muy. Yo me despido de todos ustedes. Recuerden, si te gusta este programa, da like, comparte, enséñalo a tus amigos, vívelo,
estúdialo también, ve en tu vida cómo va funcionando, si es verdad o no es verdad. Y esto te puede ayudar a tener una perspectiva mucho más grande para que tú puedas también tener esas otras alternativas. Y yo le repito, no podemos juzgar algo que no conocemos. Primero hay que probar las cosas y entonces ya pueden hablar lo que ustedes quieran. Pero mientras ustedes no den ese paso, al menos ese beneficio de la duda en estos otros métodos que pueden ser alternos, no podemos hablar. Me despido de todos ustedes, todos los senderistas. Espero que esto realmente les haya gustado y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchísimas gracias.